Ok. Vamos el día de hoy a tocar o a tratar el verso de Génesis 4, capítulo 4, verso 1, y es la historia de Caín y Abel. Y esta clase la voy a dar en dos clases. O sea, esta es la primera clase del mismo texto. Voy a dar dos clases, pero diferente tema, pero del mismo pasaje. Entonces si ustedes tienen su Biblia, vamos a escudriñar el Génesis 4, capítulo 4, verso 1. Y es la clase número 17. Y le titulé a esta clase Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿Ok? Y vamos a ver ahí que los hijos de Adán, pues ellos, de ahí descienden los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y dice el verso así, el verso 4, capítulo 4, verso 1, dice, y conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová, dice, he adquirido hombre. ¿Ok? No sé cómo diga su Biblia, pero en otras versiones dice varón, por voluntad de Jehová he adquirido varón. En otras Biblias dice, he adquirido un hombre. Y entonces, ahí sí voy a tocar un poquito el hebreo, porque es importante entender esto. Entonces, esa palabra hombre en el diccionario Strong's es el número 376 y es la palabra ish. Y de ahí la palabra Caín lo contraen de la palabra Enosh, que es la palabra 582. O sea que Caín y Enosh parece que tienen las mismas letras parecidas, la misma raíz. Entonces, ¿qué significa la palabra hombre? El diccionario lo traduce? Y dice, o sea, si Eva estuviera aquí y estuviera hablando con nosotros, dijera, he adquirido una persona, he adquirido un mortal, un intruso, un extranjero o un individuo. Es lo que la palabra Caín eh, significa. Pero también significa, bueno, pero no Caín, perdón, la palabra hombre es lo que estamos viendo. O sea que Eva dijo que por voluntad de Dios o de Jehová, dice, yo he obtenido un varón, un hombre. Y le digo, una persona, un mortal, un intruso, un extranjero, un individuo. Eso es lo que dice Eva cuando tiene a Caín, que tuvo un hombre. He adquirido por voluntad de Dios, he adquirido un hombre. Entonces vamos a ver el otro pasaje que me importa, que es el siguiente hijo. No voy a tocar a Abel porque Abel pues lo mata Caín, pero vamos a tocar el siguiente hijo de Eva, que es este Set, y está en el verso 25-27 del mismo capítulo 4. Y dice así el verso 25, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz, dice, un hijo. Y esa palabra hijo es la palabra 11:21 en hebreo y significa ben, y viene de la palabra 11:29 que significa también baná, que es baná, y esto significa hijo, sustituto, reparador, constructor de la familia a través de una relación. ¿Ok? Esto es lo que significa la palabra ben. Hijo, sustituto, reparador, constructor de la familia a través de una relación. Entonces, es importante que entendamos esto, es súper importante en mi opinión, porque de aquí vamos a ver eh, cómo se divide la humanidad. Entonces, cuando tuvo a Caín, dijo, por voluntad de Jehová, dice, he adquirido un varón. Pero cuando nace su hijo Set, dice, eh, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo. Y es diferente, un hijo y un hombre. ¿Ok? Y llamó su nombre Set porque porque Dios, dijo ella, Eva, dijo, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos.
Y desde entonces, dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y si usted estudia profundamente esa palabra, un poco más profundo la palabra invocar, en ese verso 26, realmente lo que significa no es que estaban llamándole a Dios o adorando a Dios o suplicándole a Dios, sino significa que dice que estaban profanando el nombre de Dios. Cuando nace este Enós, el hijo de Set, dice que entonces los hombres comenzaron a profanar el nombre de Jehová. Ahora, pero es importante que entendamos esto que dice entonces los hombres. Entonces vemos aquí que cuando ya la Biblia empieza a hablar de los hombres, en el texto, en el capítulo 4, eh, tenemos que ver que los hombres se está refiriendo a una clase de personas. Y cuando se refirió a Set, se refirió como un hijo. ¿Ok? Entonces, es importante eso porque cuando vemos el capítulo 6 del mismo Génesis, me gustaría leerlo. Génesis capítulo 6, verso 1 y 2 dice, aconteció que cuando los hombres, otra vez la palabra hombre, aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces, hay una historia, bueno, no historia, hay muchas interpretaciones que yo he escuchado en el cristianismo y que es esta historia de que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, que eran hermosas y se metieron con ellas sexualmente. Ellos enseñan que estos personajes eran los ángeles de Dios, eran ángeles caídos y que se metieron con las mujeres y nacieron gigantes y cosas así. Yo personalmente digo, esta es mi opinión, lo he leído mucho, lo he estudiado mucho y en mi manera de pensar no son ángeles caídos, ni son ángeles esta historia, sino que son los hijos de Adán, los mismos hijos de Adán. Que Adán tuvo dos hijos, tuvo Caín y tuvo Set. A Caín se le llamó hombre y a Set se le llamó hijo. Ya les di los pasajes, ¿ok? Entonces, eh, dice que viendo los hijos de Dios. Entonces, esta palabra Dios, no sé cuántos de ustedes han escuchado esto, pero la palabra Dios no se refiere nada más al creador de los cielos y la tierra. La palabra Dios significa poderosos, significa gobernadores, dignatarios. Y la palabra Dios o Elohim, que es la palabra que se usa en el hebreo, es plural. O sea, y se los voy a leer de esta manera, ¿verdad? En vez de decir Dios, dice que viendo los hijos de los poderosos, o viendo los hijos de los dignatarios, viendo los hijos de los gobernadores, o viendo los hijos de los jueces, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces, vemos que el trabajo de un hijo, como vimos anteriormente, el trabajo de un hijo es construir la familia a través de una relación. Entonces, cuando Adán, Dios le dio el mandamiento a Adán y a Eva de que se multiplicaran, es que dieran fruto de su amor. Entonces, cuando uno planta un árbol y lo planta con la esperanza de que va a dar un fruto, de que puedas participar de su fruto, ese árbol se poda, bueno, se planta, se abona, se riega, se cuida, se poda para que el fruto salga bueno. Entonces, todos los que están casados, los que estamos casados, yo no sé cuántos de ustedes, pero yo personalmente, cuando tenía mis hijos, pues yo quisiera que mis hijos llevaran fruto, que fueran eh, algo bueno para este mundo, no ladrones, prostitutas, rateros, mentirosos, metiéndose en cosas que no convienen. Entonces, eh, cuando nace Caín y Abel, dice que la envidia o el coraje de Abel, pues perdón, el coraje de Caín mata a Abel, y ese hijo Abel, supuestamente, de acuerdo al texto bíblico, parece ser que era un hombre justo.
la justicia. Y digo esto parece porque el Nuevo Testamento lo, pues lo enseña de esa manera. Entonces, vemos que Caín, en su maldad, un hombre malo, mata a su hermano. Entonces, que Dios tiene que reparar, bueno, no Dios, Dios quiere reparar la semilla, la semilla del ser humano viene de Dios, ¿ok? Y hay un estudio que no lo voy a tocar ahorita, pero esa semilla, ese hombre, esa semilla del hombre, viene del mismo Yeshua. O sea, que Yeshua es la raíz, es la raíz de este fruto, y entonces todo lo que nazca de ese árbol tienen que ser hijos con fruto. Entonces, vemos que Caín mata a Abel, y entonces cuando nace Set, esta Eva dice, Dios me ha dado, o sea, me ha dado un hijo, me ha dado otro que sustituyó a Abel. Entonces vemos que es importante entender esto porque cuando ven los hijos de los hombres, que son los hijos de los hombres, perdón, los hijos de Dios, perdón, los hijos de Dios que tienen un trabajo de reparar la familia, de ser los jueces, de ser los gobernadores, de ser los que guíen al mundo hacia Dios, son los hijos de Dios, son llamados hijos de Dios. Y Dios quiere que los hijos de Él, los hijos de Dios, gobiernen al mundo, los pongan en orden a los hijos de los hombres para que vuelvan a Dios. Ese es el trabajo de los hijos de Dios, hacer que el mundo conozca de Dios y de su Hijo, de su plan, de su salvación, de su eternidad. Es el trabajo de los hijos de Dios. O sea, Sed era su trabajo. O sea, Dios sustituyó a Abel por él, Caín, Sed. Entonces, la historia de Génesis 6, 1 y 2 dice que los hijos o sea, en otras palabras, si dijéramos los hijos los hijos de Set, cuando vieron que las hijas de los hijos de Caín eran hermosas, pues dice, y se tomaron entre ellas. Pero no nada más, el texto así en sí, no nada más es de que tomaron mujeres, sino que hubo un descontrol. O sea que los líderes, los hijos de Dios, los que deberían de poner el orden en el mundo, los ojos, la codicia de la belleza de una mujer, los llevaron a un descontrol sexual. Y según digo esto no está en la Biblia, todos estos son puros teorías y basadas en el texto, en las palabras hebreas. Y dice que estas personas, los líderes, los hijos de Set, eh, se, se descontrolaron sexualmente con las hijas de Caín. Y el descontrol fue que no nada más se metían con las mujeres solteras, sino que también con las casadas. Y según en una Biblia hebrea que estaba leyendo, dice que no nada más eran con mujeres casadas y solteras, sino también e incluso con hombres, o sea, el homosexualismo, y no nada más eso, sino que también con los animales. O sea, tan bajo llegaron los hijos de Set, que eran los hijos de Dios, moralmente, que Dios tuvo que destruir el mundo antiguo con el diluvio. Este es un poco de historia, no lo voy a hacer muy largo, pero este es un poco de la historia de lo que voy a hablar el día de hoy. Entonces, porque mucha gente predica cosas que ni tienen sentido. ¿Ok? Hay películas y no, muchísima gente cree que estos ángeles, que los ángeles de Dios eran los ángeles. ¿Ok? Entonces vamos a ver que no es así. Mateo 22, 23 al 30 dice, aquel día vinieron a él los saduceos, o sea, a Yeshua, vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo que si alguno muriere sin hijos, dice, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. Y bueno, la historia dice es que los saduceos le contaron esta historia a Yeshua, que había un hombre que se casó y la esposa no tuvo hijos. Entonces la ley de la Torá dice que si el hombre muere sin hijos, entonces su hermano
tiene que tomar a la esposa del difunto, del muerto, y casarse con ella y darle descendencia. O sea que los hijos del hermano vivo no iban a ser de él, sino iban a ser del hermano muerto. Entonces, le hacen la pregunta a Yeshua, porque ellos, los saduceos, no creían o no creen en la Biblia como con un mensaje espiritual. Ellos creen que todo el texto es así como se lee. Que, como dice, por ejemplo, dice que del polvo eres y el polvo volverás. Entonces, si es así, pues dice, comamos y bebamos y vivamos una vida de lujo y de dinero, con mujeres, lo que queramos hacer. Ese era el pensamiento de los saduceos. ¿Ok? Sin embargo, Yeshua les contesta así en el verso 29 a los saduceos. Le dice, entonces Yeshua les respondió, les dijo, ustedes cometen error. En el español antiguo dicen erráis, ustedes erráis, ignorando las escrituras, dice, y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y bueno, el tema de hoy no es acerca de los ángeles ni nada de eso. El punto es que, ¿qué son los hijos de Dios y cuáles son los hijos de los hombres? Ese es el tema de hoy. Entonces, con estas bases me quisiera ir al libro de Apocalipsis capítulo 13 y vamos a leer todo el capítulo. Espero que no se haga largo el tema, ¿ok? Pero es importante esa historia. Apocalipsis 13, todo el capítulo, empezamos con el verso 1, dice, o sea, en esa historia del capítulo 13 de Apocalipsis, dice que hay dos bestias, ¿ok? Las dos bestias. Entonces dice así, el verso 1 dice, me paré sobre la arena del mar. O sea, Juan, el apóstol de Jesús, de Yeshua, está hablando aquí, dice, me paré sobre la arena del mar en una visión, ¿verdad? Dice, y vi subir del mar. Es importante que entendamos las palabras, ¿ok? El mar. Esta bestia subió del mar. Y esta bestia, o sea, el mar representa las gentes, muchedumbres de gentes, ¿ok? El mar. Dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso, y su boca como de león, y su boca como boca de león. Y el dragón, o sea, si usted lee las escrituras, el dragón es representado o es otro nombre que se le da al diablo, a Satanás. Dice, y el dragón, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea, Satanás le da el poder a la bestia, a esta bestia que sube del mar, de la muchedumbre de gentes. Y vi una de sus cabezas como una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. O sea, esta bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, a esta bestia, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y luego dice, si alguno tiene oído, dice, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Dice, aquí, dice, está la paciencia de los santos. Entonces vemos que esta bestia que está hablando del verso 1 al verso 10, esta bestia sale del mar, de la muchedumbre de gentes. Y luego en el verso 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Y la tierra representa a los hijos de Dios. Aunque la tierra, o sea, el mar representa el mundo, la muchedumbre de gentes.
pero la tierra representa al pueblo de Dios. Esa es ¿cómo le puede decir? Una teoría profética. Y yo no sé mucho de profecía, pero le estoy comentando lo que yo he leído, ¿ok? O sea, la tierra eh, es alguien que conoce los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Entonces, esta bestia, esta segunda bestia que sale que ve Juan, dice, subía de la tierra, venía de la descendencia de los hijos de Dios y tenía dos cuernos, semejante a los cuernos, semejantes a los de un cordero. Pero dice, pero hablaba como un dragón. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, y cuya herida mortal fue sanada. Dice, también hace grandes señales esta bestia que viene de los hijos de Dios. Dice, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida y la espada y vivió. Y si se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Dice, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, dice, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. ¿Ok? Es importante esto porque está diciendo que el número de esa bestia es el número de hombre. Y ya vimos que el hombre significa la descendencia de Caín. ¿Ok? Los hombres. Y su número es 666. Entonces, es importante, o sea, pues, les digo esto, esto que estoy diciendo yo no significa que es realidad o que es verdad. Esta es una enseñanza. Hay muchas enseñanzas, muchas teorías, muchos diferentes pensamientos, pero yo personalmente, como me interesa mi vida, me interesa mi eternidad, vamos escudriñando y pidiéndole a Dios que nos enseñe qué es el significado de todas estas cosas. Entonces, la historia de Caín y Abel, de Caín, Abel y Set no es una historia pasajera o que debemos de tomar muy a la ligera. Es algo muy importante, son las bases. Les digo, si no entendemos el Génesis, este principio entonces nosotros vamos a hacer de nuestras vidas un destrozo, ¿ok? Es religioso. Entonces, ah, lo que estoy diciendo es, dos clases de personas, que todos venimos de Dios, todos venimos de Adán, todos en realidad somos hijos de Dios, todo ser humano. Pero cuando uno se desvía y se rebela contra Dios, deja de ser hijo de Dios y se convierte en hijo de un hombre. O sea, como un hombre carnal, que no es eterno. ¿Ok? Entonces, Génesis capítulo 4, verso 17 al 22, nos dice ahí la genealogía de Caín. ¿Ok? Es el capítulo 4, verso 17 al 22. Y si usted se fija en la genealogía de Caín y la de Adán, hay similitudes en los nombres de esas personas. Por ejemplo, Caín tuvo un hijo que se llamó Enoc, y, Mehujalel, y Mehujalel engendró a Metusael. O sea que hay muy parecido en los nombres de los hijos de Caín a los hijos de Adán. Pero lo que importa de estas cosas es de que dice que Caín parece que se arrepintió de haber matado a su hermano. Por esa razón Dios le puso una señal para que no lo matara cualquiera que lo viera. Eso que es lo que parece, que no está diciendo el texto que se arrepintió, pero parece ser que este hombre se arrepintió y le puso una marca para que no lo mataran. Y de este Caín, descienden estos personajes en el verso 20.
O sea, que Caín tuvo sus descendientes y cuando llegamos a no sé, no sé qué número de descendiente es Lamec que desciende de Caín, en el verso 19, dice, él tomó dos mujeres, una se llamó Ada y la otra se llamó Sila. Y Ada dio a luz a Jabal. Jabal. Y este Jabal, dice, fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. ¿Ok? Y luego dice que Jabal tuvo el nombre de su hermano, era Jubal. Es lo mismo, el mismo nombre, nada más que en vez de la A es la U, es Jubal. Dice, y este es el padre de todos los que tocan flauta y arpa. Y luego, esta Sila también tuvo otro hijo, y ese hijo se llamó Tubal Caín. Y este fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. Este pasaje no lo voy a tomar, no lo voy a tocar hoy, sino la próxima semana, ¿ok? Pero nada más lo quería leer. O sea, la descendencia de Caín. Y luego, en el capítulo 5, nos da la descendencia de Set, de Adán, pero específicamente de Set. Y dice el capítulo 5, verso 1, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Dice, varón y hembra los crió, dice, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces vemos el, que Dios, cuando le está dictando la Torá a Moisés, no pone el nombre de Abel, ni pone el nombre de Caín como el descendiente o el reparador de la familia, sino pone a Set, el que debería ser el que llevaba la semilla o el que tenía la responsabilidad de, de volver a reparar la familia. Entonces, es importante todas estos nombres, y yo sé que para muchos de nosotros, o sea, los leemos y muchos nombres se nos, pues decimos, pues, y es más, están en hebreo, qué difícil es de pronunciarlos y de entender, y los esquivamos, pero si vamos al capítulo 3 de Lucas, Lucas capítulo 3 verso 23 al 38, ahí se nos da la genealogía de Jesús, o de Yeshua. Y dice así el capítulo 3 verso 23 dice, Yeshua mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví. Y bueno, dan muchos nombres, pero voy a volver hasta el Génesis, ¿ok? Y dijo, voy a leer, dice, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nahor, hijo de Sehur, hijo de Ragaú, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamech, hijo de Matusalem, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalel, hijo de Canán. Y luego, ya para terminar, el verso 38 dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea que la descendencia de Yeshua no viene de Abel y tampoco viene de Caín, viene de Set, que era la descendencia de los hijos de Dios. Yeshua viene a ser el hijo de Dice, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, vamos a ver algunos pasajes que muchas personas hoy en día, le digo, siempre ha abundado desde antes y también hoy. Y para mí personalmente, pues hoy como estoy viviendo estos días, pues veo mucho esta lucha o esta esperanza falsa, falsa de muchas personas, ¿ok? Digo falsa porque vamos a ver por qué estoy diciendo falsa. Que en Mateo capítulo 3 9, Yeshua tiene un encuentro con los fariseos, ¿ok? Y con los escribas y todos esos religiosos. Y le dice, no pienses decir dentro de ustedes mismos, dice, Abraham tenemos por padre. O sea, somos hijos de Abraham, somos descendientes de Isaac, somos judíos, o lo que queramos decir. Dice, Abraham tenemos por padre.
Dice, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es Mateo 3:9. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores. Dice, porque ellos, o sea, los pacificadores, serán llamados hijos de Dios. ¿Ok? Juan capítulo 1, verso 11 al 12 dice, a lo suyo vino, o sea, al pueblo judío, al pueblo en Jerusalén, porque Yeshua era judío, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre de Yeshua, dice, a ellos les dio la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Juan 11:52 dice, y no solamente por la nación. O sea, aquí este texto, voy a dar el contexto, es cuando querían, estaban discutiendo los judíos y este Caifás les dice que es necesario que muera un hombre en vez de toda una nación. Y le dice, y no solamente por la nación, sino también o sea, esa muerte que iba a traer este Jesús o Yeshua, que estaba profetizando Caifás, dice también no solamente iba a morir por la nación, para el perdón de la nación, sino que también iba a congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Ok? No estoy estudiando el tema de esto, pero el punto es de que quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de los hombres. Ese es el tema de hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, le digo, yo sé que a veces cuando yo hablo y cuando doy mi punto de vista, mucha gente se puede ofender diciendo, pues, ¿quién soy yo para hablar de esa manera? Simplemente estoy dando mi opinión al texto que estoy leyendo. O sea, yo no estoy inventando las palabras o inventando mi teoría, simplemente estoy leyendo el texto y dando mi opinión o mi entendimiento de lo que estoy leyendo. Entonces, en Juan capítulo 8, verso 37 al 47, dice que Yeshua le está diciendo a los fariseos, a los con los que está discutiendo en Juan capítulo 8, dice, verso 37, dice, yo sé que soy descendientes de Abraham. Yo sé que soy descendiente de Abraham. Dice, pero procuras matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Si yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Fíjense, Yeshua dice, yo hablo lo que he escuchado de mi Padre. O sea, refiriéndose a Dios. Y dice, y ustedes, dice, hablan acerca de su Padre, pero no dice quién es su Padre. Nada más dice, usted es su Padre, dice, Dios es mi Padre, y yo hablo las palabras de mi Padre, y ustedes hablan de su Padre. Dice, respondiendo, y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Yeshua les dice, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuras matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, o sea, su padre. Dice, no hizo esto Abraham. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Otra vez, Yeshua le está diciendo de vuestro padre. Entonces, ¿a qué se refiere de ese padre? Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Dice, un padre tenemos, que es Dios. O sea, esto los fariseos o quien está Yeshua discutiendo, ellos dicen que Dios, dice, es su padre. Que Yeshua les habla de su padre, pero él no dice quién es su padre, pero ellos dicen que Dios es su padre. Dice, verso 42, dice, entonces Yeshua les dijo, si vuestro padre fuese Dios, dice, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí de mí mismo, sino que él me envió. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí ya les dice claramente quién es su padre de ellos, de los fariseos o escribas, con quien estaba Yeshua discutiendo. Dice, vuestro padre no es Dios, es el diablo. Dice, los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio. O sea, porque lo querían matar. Y no ha permanecido en la verdad, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me crees. Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad,
¿por qué vosotros no me creéis? Y luego verso 47 es lo que es importante, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea, el tema que yo quiero dar o enseñar hoy es los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Están los descendientes de Adán, que Adán es el árbol, es el tronco del árbol, y de Adán salen hijos, dos hijos. Tuvo más hijos, pero de estos dos son los que se enfoca la Biblia más, es Seth y Caín. Y unos son llamados los hijos de Dios y otros son llamados los hijos de los hombres. ¿Y por qué? ¿Por qué los de los hombres? Porque su número es 666. Es el número de una bestia que habla de Dios, conoce de Dios, pero no se somete a Dios. Aunque conoce y habla y hace maravillas, como vimos en Apocalipsis 13, es una persona que habla de Dios, predica de Dios, canta de Dios, puede hacer libros acerca de Dios, puede ser un maestro de la Torá, un maestro de lo que seamos, pero esa persona no se somete a Dios ni le obedece. Yeshua dice que esta persona es un hijo del diablo. O sea, no lo estoy diciendo yo, es lo que estoy leyendo. Entonces, en conclusión de este mensaje, que es pequeño, pero hay muchos pasajes. En conclusión, es la pregunta que yo me haría a mí. O sea, si yo leo la Biblia y leo estas historias, ¿en qué me beneficia leer historias? ¿Son fantasía? ¿Son realidad? Pero ¿en qué me beneficia? ¿O qué tengo que hacer con este texto si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces yo me haría la pregunta, ¿soy hijo de Dios o soy hijo del diablo? Y la misma pregunta sería para ti o cualquier persona que proclama que hay un Dios. Todos dicen que hay Dios. Entonces, ¿somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Entonces dice así Romanos 8:14, dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 9:8, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. O sea, fíjense este Pablo, que es un descendiente judío de la tribu de Benjamín, él está enseñando a las personas que lo están escuchando que no son hijos de Dios los que son de la carne, que vienen de Judá o vienen de Benjamín o de donde, quien vengan. Los hijos de Dios no son hijos de la carne, sino son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Esta es enseñanza de un judío llamado Pablo para nosotros. ¿Ok? Entonces, yo no quiero ser hijo de Dios simplemente porque soy hebreo o porque soy judío, porque soy benjamita o soy levita o lo que sea. Yo quiero ser hijo de Dios por la promesa. Es la enseñanza que Dios desde el principio nos está diciendo. No es el hijo Caín, sino es hijo Set. A él se le llamó hombre. Aunque todos realmente somos hijos de Dios, y al final voy a ver un texto por lo cual estoy diciendo estas cosas. Dice Romanos 9:26, dice, y en lugar donde se les dijo a vosotros no sois pueblo mío, dice, allí serás llamados hijos del Dios viviente. O sea, lo vamos a ver en el libro de Oseas, referente a una profecía de las 10 tribus de, de Israel, que fueron exiliados por su desobediencia y le dijo que no van a ser más pueblo. Pero Dios en su amor, buscando el arrepentimiento de su pueblo, que se sometan a Él, que le busquen y hagan su voluntad, estos son llamados hijos de Dios. Entonces, en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 20 al 36, hay una enseñanza bien poderosa de Yeshua, eh, que el título de esa sección en la Biblia se llama El amor hacia los enemigos y también le conocen como la regla de oro. Y así dice, es el libro de Lucas, capítulo 6, verso 20 al verso 36. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, o sea, Yeshua hablando con sus discípulos, ¿ok? Es importante, tenemos que cada palabra poner atención. Yeshua no está hablándole a los fariseos o a los saduceos, está hablando a sus discípulos. Dice, alzando los ojos hacia sus discípulos, les decía, bienaventurados vosotros, o sea, hablando con sus discípulos, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.
Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reiréis. Bienaventurados, dice, seréis cuando los hombres, fíjense otra vez el tema de los hombres, o sea, refiriéndose a la gente que piensa como Caín, que simple, en vez de obedecer a Dios es su celo, su envidia, porque aunque conocía la voluntad de Dios y aunque conocía de Dios, no le importó, se rebeló y no hizo lo que Dios le mandó, sino que quiso hacerlo, quiso justificarse con una ofrenda de acuerdo a su pensamiento, a su entendimiento de él, no a la voluntad de Dios. Si bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Aquí Yeshua es llamado el Hijo del Hombre. O sea, Yeshua es llamado en la Biblia como Hijo de Dios, pero también es llamado Hijo del Hombre. ¿Okay? No porque venía de la descendencia de Caín, sino porque Caín venía aún de él. ¿Okay? Dice, gozaos en aquel día y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y luego, esta enseñanza se la da Yeshua a sus discípulos. En el verso 24, perdón, cambia su mensaje hacia los hijos, hacia los discípulos, y se lo manda a las gentes. Dice, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Dice, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Cuando los hombres, o sea, siempre queremos agradar a los hombres, al pensamiento de Caín. Hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y luego vuelve el mensaje de Yeshua hablándole a las gentes, le habla a sus discípulos otra vez y les dice, pero a vosotros, los que oís, les digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que los maldicen y orad por los que los calumnian. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo crees que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, dice, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Y si haces bien a los que te hacen bien, dice, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si presentas, y si presentáis, y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces dice el mensaje, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Dice, y será vuestro galardón grande y seréis llamados hijos del Altísimo. Ese es un mensaje que Yeshua está enseñando, que no nada más es decir que yo vengo de la descendencia de Ser y que vengo de la descendencia de Yeshua o de Leví, no, él está enseñando quién es el que, en los ojos de Dios, quién va a ser llamado Hijo del Altísimo. Y toda esta enseñanza que estamos leyendo dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis llamados hijos del Altísimo. Dice, porque Él, o sea, hablando de Dios, dice, es benigno para con los ingratos y malos. Dice, sed pues misericordiosos. Dice, como también vuestro Padre, si es nuestro Padre Dios, es misericordioso. O sea, vemos que la Biblia no se contradice en nada. Nosotros, los cristianos, los mesiánicos, judíos, quien quiera que seamos nosotros que decimos que Dios es el creador y es el fundador del mundo y es nuestro Padre, si nosotros hacemos todo lo contrario a su voluntad o a la esencia de Dios, somos unos mentirosos, realmente somos hijos del diablo, es lo que está diciendo. Entonces, el apóstol Juan, eh, le digo, todo el Nuevo Testamento, hay muchos pasajes en casi todas las cartas acerca de este tema, y yo solamente agarré unos cuantos, pero el libro de Juan, en la epístola de Juan, en la número 3, primera de Juan, perdón, primera de Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, dice, verso 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre,
Está hablando de Dios, nuestro Padre. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál fue el amor de Dios? O sea, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál es el amor de Dios? Es el sacrificio de su Hijo por nosotros, siendo pecadores, siendo rebeldes. El Hijo de Dios muere para que nosotros regresemos a Dios, nos convirtamos, nos arrepintamos y volvamos y nos sujetamos a Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice, amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, Yeshua, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y voy a hacer una pausa aquí, ¿ok? Tocando el tema de la purificación. Las festividades, todas las festividades, el Shabbat, la nueva luna, todo lo que es las fiestas, no importa que sea, son tiempos de purificación, para purificarnos, para mejorar, leemos cada sábado la Torá y el Nuevo Testamento y hablamos de Dios y de su Hijo, no para agarrar conocimiento solamente, sino para llegar a ser como Él. Y esto debe de purificarnos, filtrarnos cada sábado, cada día, cada festividad, para ser semejantes al Hijo de Dios. Dice, todo aquel, verso 4, todo aquel que comete pecado, infringe la Torá, también la Torá, pues el pecado es la infracción de la Torá. Y si sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, dice, nadie os engañe, dice, el que hace justicia es justo como Él es justo. Y luego dice el verso 8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Ok? Y no voy a tocar el tema del pecado porque sería otro tema, pero en la práctica del pecado y el pecado es diferente. O sea, todos nosotros pecamos, todos fallamos, pero la práctica es aquella persona que conoces un mal tuyo y como quiera lo sigues haciendo. O sea, no hay una lucha para cambiarlo. O si hay lucha, batallas mucho, o sea, por no someternos a Dios, seguimos en el mismo hoyo. ¿Ok? Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que aquí se diferencia entre lo que es un hijo de Dios y un hijo del diablo. Dice, todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, dice, no es nacido de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Verso 12, importante, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dice, hermanos míos, o sea, Juan está hablando, o sea, rogándole no os extrañéis si el mundo te aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos los que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, sé mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiésemos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.
Y este, dice Juan, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yeshua el Mesías, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces vemos aquí todos estos pasajes. Eh, yo sé que muchas personas, y desgraciadamente así es. Y yo como la manera que me gusta, o que, no que me gusta, sino que me siento mi necesidad de hablar, y estos mensajes que les digo que yo doy a la gente, no los doy para ti, sino simplemente entiendo el pasaje que me está hablando a mí personalmente, como que yo soy hijo del Dios o del hijo del diablo. Entonces, cuando yo entiendo cosas, pues yo me gusta compartirla con otra persona que me dice que es hijo de Dios, para que nos ayudemos a cambiar nuestra manera de pensar, de ser, de salir de un ambiente de muchos tiempos, muchos años, desde el tiempo de Adán y de Eva, en la lucha de agradar a Dios de una manera religiosa, costumbres, con hechos físicos, en vez de hacer las cosas que a Dios le agradan. Estoy hablando de tradiciones, ¿ok? Entonces, hay una parte que, y aquí quiero terminar con este pasaje, es en Hebreos 12, ¿ok? Eh, nosotros eh, amamos a nuestros padres físicos, los amamos, y, y sí, los respetamos, pero cuando nos salimos del camino y nos reprenden y nos dan una disciplina, ya sea con la vara o con palabras o con castigos, eh, empezamos tal vez a maldecir a nuestros padres y tal vez a ya no querer salirnos de la casa, irnos lejos de su presencia, porque no me permite hacer lo que yo quiero. Entonces el libro de Hebreos 12:1 es el último pasaje que voy a leer el día de hoy. Se refiere a eso. Dice, por tanto, Hebreos 12:1 al 8, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando los oprobios, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta el desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, dice Dios te trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, dice, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces aquí vemos que el mismo, el escritor de Hebreos nos dice que cuando una persona, como este Caín, perdón, cuando Caín mata a Abel, Dios lo confronta. Y bueno, no, la Biblia, el texto bíblico no nos dice nada de Caín, que hizo Caín, pero empezó a decir, bueno, ¿acaso yo soy el que tengo que andar cuidando a mi hermano? ¿Acaso yo soy? Pues la verdad sí, todos somos responsables unos de otros. Entonces, cuando Dios lo confronta, yo no sé cómo respondió él, pero hablando de ti, de mí, cuando Dios te habla o te disciplina o te manda una enfermedad o te manda una pérdida del trabajo, algo negativo en tu vida que no te gusta, y dices, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios permite que me pase eso a mí? Es porque eres su hijo, eres su hija. O sea, nos ama y no quiere que nos vayamos en un camino equivocado, sino que nos disciplina, nos llama, nos quiere corregir. Y si nosotros entendemos el mensaje, nos doblamos, reconocemos a Dios, nos sometemos a Él y reconocemos el sacrificio que hizo su Hijo, eh, de gracia para nosotros, y entonces
viene una relación otra vez, viene la reparación, la reparación entre la familia. Entonces, si no pasa eso y empezamos a, en vez de decir, oh, pues Dios, ya no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con de Dios, no quiero nada con la Biblia, yo voy a vivir mi vida, pues es nuestra decisión, como lo hizo Caín. Pero un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, reconoce su error, reconoce su pecado y vuelve a su casa con su padre. Y ese es el mensaje, mi opinión, de esta historia. Le digo, no es una historia de Caín y Abel, es la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Entonces, está en nosotros en realmente llevar el título de hijos de Dios o ser hijos del diablo por nuestra actitud. Entonces, yo aquí termino y me gustaría escuchar su opinión y, y sus comentarios.